Y hoy continuamos con un mensaje que se llama El Huerto. El mensaje de hace 8 días se llamaba Aliento de Vida, mis hermanos, y es lo que necesitamos de parte de Dios, ¿verdad? Que Él tenga en nosotros ese aliento de vida. Quiero traer, porque ahí terminamos hace 8 días, y si usted no vio el mensaje de hace 8 días, tenemos la bendición de la tecnología, lo puede repetir, lo puede ver, ahí está en la página de Facebook o en el canal de YouTube. Lo importante es que usted se conecte con el mensaje, pero hablamos que el Señor tomó al hombre, ¿verdad? Tomó al ser humano y lo hizo del polvo de la tierra. Mis hermanos, el polvo de la tierra significa esa vileza. El polvo es algo que a veces no consideramos muy costoso, ¿no? El polvo hasta lo limpiamos, lo sacudimos. El polvo no es algo que uno considere algo sumamente importante, o que uno diga la tierra, el polvo es algo para intercambiar. No, pero del polvo de la tierra, de la humildad de la tierra, Dios crea al hombre. Y lo que nos hace especial no es qué o cómo fuimos formados, lo que nos hace especial es que Él viene y sopla aliento de vida en nosotros. La palabra en griego es el neuma de Dios. El neuma, el aliento. No es que Dios sopló así. No, es que lo que dice es que Dios dice que sopló sobre la nariz del hombre, ¿verdad? En Génesis nos dice que Él sopla sobre la nariz del hombre, sobre ese muñeco de barro, llamémoslo de esta manera. El Señor se acerca y hace así, un aliento, un neuma. Es lo que está metiendo en nosotros es su espíritu. La palabra neuma no solamente quiere decir aliento, sino quiere decir espíritu. Lo que nos hace diferentes a todos nosotros del resto de la creación es que Dios puso de su aliento en nosotros. Y como lo hemos venido mirando en todos estos sermones anteriores, por eso no somos iguales al perrito, ni al gatito, ni al delfín, ni al elefante. Toda la creación es maravillosa y hay que cuidarla, pero el ser humano es el único que tiene el aliento de Dios, el soplo de vida. Es lo que nos hace diferentes, especiales para Dios. Y entonces Dios sopla aliento de vida en nosotros, y dice la palabra del Señor: y fue el hombre un ser viviente. Hasta que tuvimos ese aliento de vida, ese soplo de vida, no éramos más que barro, mis hermanos. Pero el Señor nos forma y nos coloca en un lugar especial, y ahí es donde vamos a continuar hoy. Versículo 8, Génesis capítulo 2, 8. Si usted tiene Biblia, bien; si no, creo que aquí lo ponen en la pantalla. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí ¿qué? Fue el Señor el que plantó el huerto. Ahora, hoy vamos a entender algo bien importante con relación a este mensaje. ¿Qué representa el huerto para nosotros hoy en día? Una cosa es lo que fue para Adán y Eva, y otra cosa es lo que ese huerto representa hoy para nosotros. Pero si usted lee con detenimiento, fue Dios el que plantó el huerto. Fue Dios el que formó ese huerto y lo pone. Sabemos que es un huerto, ¿verdad? Un huerto es un lugar donde se puede hacer ¿qué? Un sembradío, se puede cultivar, se puede tener. Y dice que ahí, en el Edén, en el lugar especial donde Dios había creado al hombre, hizo un lugar mucho más especial, un huerto, y ahí puso al hombre. El huerto para nosotros hoy simboliza de alguna manera nuestro hogar. Dios es el que planta un huerto en cada uno de nosotros. Dios es el que establece un hogar, y Dios te puso ahí en ese hogar. Y ese hogar, dice la palabra del Señor, que fue donde Dios puso al hombre que había formado. Y dice el versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Cuando vemos, es Dios quien establece la provisión. Nuestra soberbia, nuestra humanidad, siempre decimos que es que todo lo que tenemos es porque nosotros lo hemos conseguido. Y sí, parte de eso tiene algo de verdad, porque usted ha trabajado, usted ha ido a la empresa, usted ha ido al negocio, usted ha cortado la yarda, usted ha sembrado, construido. Pero es Dios quien te ha dado las fuerzas y las posibilidades para hacerlo. Es Dios quien te ha abierto esos negocios, es Dios quien te ha abierto esas oportunidades, es Dios quien te ha permitido que tengas provisión.
Y aquí es Dios el que planta la provisión, Dios es el que da. De una vez Dios creó los árboles y todo, y dice que todo lo que Él había creado era ¿qué? Hermoso a la vista. En otras palabras, dice que eran árboles hermosos que daban frutos deliciosos, mis hermanos. Cuando Dios bendice un hogar, cuando Dios establece el huerto, Dios se encarga de hacer la provisión. Por eso es que es muy importante, mis hermanos, y es parte de lo que hemos venido tocando de alguna manera. Por eso es que no es como a veces decimos, no, juntémonos. No, si la bendición de Dios es el juntémonos, es que Dios no va a establecer la provisión de ese huerto. Ah, pues yo trabajo, yo gano, yo hago, sí, pero necesitas la bendición. Es Dios el que establece la provisión cuando Él establece el huerto del hogar. Y dice la palabra del Señor que también había el árbol de ¿qué? ¿Se está leyendo conmigo? Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También estaba el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida en medio del huerto simboliza a Cristo hoy en día. Él es el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Este árbol se vuelve a mencionar en el Apocalipsis, representando la eternidad. Era el árbol donde Adán y Eva podían comer y mantener su eternidad, mantener su vínculo eterno con Dios. El árbol de la vida hoy en día para nosotros es que si tú no tienes a Cristo en tu vida, no vas a poder tener una relación eterna con el Padre, con el Dios creador. Hoy nosotros tenemos a Cristo como el árbol de nuestra vida. Pero el árbol de vida estaba puesto ahí como un árbol para que lo comieran y mantuvieran esa eternidad. Pero también había un árbol que era llamado ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y del mal. O en otras palabras se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era el árbol de manzanas prohibidas que nos ha vendido las caricaturas y las historias. Usted no encuentra en la Biblia que la fruta prohibida era una manzana. No, ahí dice que era un árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay muchas interpretaciones o muchas formas de ver esto. Y una de ellas dice que era el árbol que permitía que el hombre tuviera el conocimiento del mal y el conocimiento del bien y pudiera tomar decisiones sobre eso. Pero hay otras interpretaciones, otros análisis, llamémoslo de esta manera, que habla que era el árbol que podía darse cuenta del conocimiento que el hombre tenía de obedecer o desobedecer a Dios. Así que no importa si era una manzana, un banano, una papaya, lo que importa es que había un árbol sobre el cual el único mandato, que ya lo vamos a mirar más adelante, que tenía esa creación era no comerse de ese árbol. Ellos solo tenían una manera de pecar, entiéndalo de esta manera. Adán y Eva no tenían sino una sola forma de pecar, y era comiendo de este árbol. Todo lo demás les era lícito, permitido. Y dice la palabra del Señor que salía de Edén un río para que regara el huerto y de allí se repartía a 4 brazos. Esto solamente nos muestra que ese era un lugar real. Mucha gente piensa que la historia del Génesis es una historia imaginaria, inventada, pero aquí Dios está describiendo un lugar real. Inclusive hoy en día algunos de esos ríos que nos mencionan todavía existen. Y lo que nos muestra era que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían 4 brazos. ¿Qué hacía primero el río antes de dividirse en 4? Regaba el huerto. O sea que Dios no solamente creó el huerto, plantó los árboles, no solamente fue Él el que estableció el lugar precioso sino que les dio también el sostenimiento de ese huerto y creó el río que regaba el huerto antes de dividirse en otros ríos. Primero había una provisión, y esto establece prioridades, mis hermanos. Prioridades. Cuando nosotros hablamos del hogar, hablamos de prioridades. Nosotros tenemos que establecer prioridades en nuestras vidas. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en tu vida? Dios. Dios. Y si somos casados o casadas, tu esposo, tu esposa es la prioridad de tu vida.
Porque es el hogar, es el huerto. Dios no creó a Adán con la mamá o el papá. No creó a Eva con la mamá o el papá. No, creó a Adán con su esposa, a Eva con su esposo. El núcleo del huerto, el núcleo del hogar es la relación de un hombre con una mujer establecidos bajo la bendición de Dios. Y ahí inicia todo, mis hermanos. En el principio creó Dios a Adán y a Eva. Un hombre y una mujer. Uno de los problemas, y lo he hablado y tengo recientemente la oportunidad de tocar este tema, cuando yo doy consejerías de pareja o cuando preparo gente para el matrimonio, establecemos este punto. Muchos de nosotros vivimos y aún lo decimos y establecemos esto como si fuera una verdad, de decir es que yo trabajo por mis hijos. Dígalo. Yo trabajo por mis. Es que yo estoy, todo esto lo hago por mis. Y aunque suena muy bonito, y yo también soy papá y también trabajo por mis hijos, aunque suena muy bonito, el núcleo del hogar es la relación de ese hombre con esa mujer. Porque hay huertos sin hijos. Hay parejas que no tienen hijos. Por las razones que sean. Yo tengo casos cercanos, casos familiares donde por biología, por cosas, no se pudieron tener los hijos y son ellos dos solos. Y eso es un hogar. Y esa es una familia. El núcleo del hogar es la relación del hombre con la mujer. Ahora, ¿es fácil sostener eso hoy en día? No, porque el pecado vino a dañar todo eso. Pero aun cuando nosotros decimos que lo hacemos todo por nuestros hijos y que todo lo que hacemos es por nuestros hijos, estamos alterando el orden de Dios. Porque cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos las cosas, debemos hacerlo por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo y juntos en función de los hijos. No individualmente, juntos en función de los hijos. Ahora, usted me dirá, bueno, pastor, ¿y los separados, los divorciados? Bueno, eso es otra historia. Porque ahí ya vienen las desviaciones que hubo en este mundo. ¿Por qué se acaban los hogares? ¿Por qué se destruyen los hogares? Mujeres que tienen que levantar sus hijos solas, mujeres que quedaron abandonadas, es lo que más se ve, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que Dios no esté ahí, Dios está ahí, pero no es el orden original de Dios. El orden original de Dios es que ese hombre esté con esa mujer y juntos levanten a sus hijos, juntos hagan el ejercicio. Entonces, cuando dice ahí la palabra del Señor, dice que el río primero regaba el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Usted primero riegue su huerto y ahí sí, mire a ver cómo se hacen las demás cosas. Usted primero establezca la prioridad de su hogar y de ahí en adelante Dios le va a decir cómo va a ser de bendición para otros. Pero muchas veces decía mi abuelita, decía oscuridad, luz en la calle y oscuridad en la casa. A veces las prioridades están ¿qué? Equivocadas. Estamos pensando primero en cómo impresionar al vecino, al compadre, a la comadre y por último mirar si las cosas en el hogar están funcionando bien. Ya empezamos con los ayayáis, ¿verdad? Se acabaron los amenes. Empezamos con los ayayáis. Pero es que precisamente de eso se trata, mis hermanos, que establezcamos que Dios tiene un propósito y un orden. Y dice ahí, luego nos describe, el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay berilio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora, no voy a establecer un estudio bíblico de qué significan esos nombres ni nada hoy. Solamente lo único que quiero mirar, mis hermanos, es que entiendan que Dios está describiendo unos lugares. Quiere decir que ese huerto existió y tenía un lugar. Y había un tercer río, dice que es Hidekel, que estaba al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, que aún hoy en día todavía mantiene su nombre. Inclusive uno de estos ríos hoy en día se llama el río Tigris, que también está en la misma zona. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que Dios nos está mostrando es que Él tuvo una ubicación exacta donde colocó el huerto. Él tuvo una ubicación exacta donde lo colocó y lo puso para que fuera el lugar donde vivían. Dios nos ha dado a nosotros un hogar específico.
nos ha dado un hogar de bendición para que nosotros, y dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? ¿Para qué? Acuérdense que para este momento de la historia de la lectura aún no había venido el pecado. Sin embargo, él puso al hombre ahí para que lo labrara y lo guardase. O sea que lo puso ¿a qué? A trabajar. Lo puso a trabajar. Por eso, como dijimos hace 8 días, el trabajo no es un castigo por el pecado. El trabajo es una bendición. Amén. El trabajo es la oportunidad que Dios nos da de cuidar lo que Él nos ha dado. El trabajo es la oportunidad que Dios nos da de que aunque Él lo ha provisto todo, nosotros podamos hacer parte de ese proceso de provisión. Él plantó las plantas, Él puso el río y ahora le dice al hombre, mira, ahí se lo he puesto todo, ahora usted lábrelo, cuídelo. Hoy en día, mis hermanos, tenemos un planeta contaminado, tenemos un planeta que se acaban las especies naturales, tenemos problemas con la capa de ozono y todo. ¿Por qué? Porque el hombre no ha cuidado lo que Dios le ha entregado. Pero desde el principio no se trata de cuidar solamente la creación como tierra. Desde el principio el daño está hecho cuando no cuidamos nuestro propio hogar, cuando no estamos estableciendo principios. Y entonces Dios dice que Dios puso al hombre en el jardín, en el huerto, para que se ocupara de él, para que lo custodiara. Y aquí ya viene la parte espiritual del asunto. No se trata solamente de ser proveedores de dinero. Los miércoles que hemos venido hablando de la parte discipular, hemos venido estableciendo principios. Y es que no se trata solamente de proveer recursos. El hombre, los hombres, somos proveedores también de la parte espiritual de nuestros hogares. El hombre debe ser el proveedor también de tranquilidad, de paz. El hombre debe ser proveedor no solo de dinero, debe proveer también la palabra de Dios dentro de su hogar. ¿Y qué dice de Dios de la mujer? Que viene a ayudar de manera idónea a ese hombre para que las cosas funcionen. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos del huerto. Y cuando nos despreocupamos, cuando nos confiamos, es cuando vienen los problemas. Cuando empezamos a olvidarnos de la prioridad que es nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos claras nuestras prioridades, entonces nos ocupamos y custodiamos lo que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás ¿qué? ¿Pueden comer libremente de cualquier fruto? Oiga, miren, les había dado todas las opciones. Ese huerto tenía todas las plantas y todas las frutas y todas las verduras que usted se pueda imaginar. Sí, ese también. Y ese también. Todas las que usted se pueda imaginar, ahí está. Podían comer de todo. Les había dado todas las facilidades, les había dado el huerto, les había dado. Y lo único que les dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente ¿qué? Morirás. Una sola cosa no podían hacer, comer de un árbol específico. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó en que duraron comiendo de los otros árboles y no habían comido de ese? No lo sabemos. Pero la cuestión es que el cuidar el huerto, el labrar el huerto, era una responsabilidad que tenían como hombre, como mujer creados por Dios ahí en ese lugar, y tenían que hacerlo de la manera correcta como Dios los había establecido, pero tenían que tener presente que había que cumplir con una orden y no comer de un fruto. Nosotros sabemos muchas cosas veces lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, y por descuidar lo que nosotros tenemos que hacer y no hacemos, caemos en pecado. El pecado viene a nuestras vidas es porque descuidamos el labrar la tierra, descuidamos hacer lo que tenemos que hacer, y viene el pecado a nuestras vidas. El huerto, mis hermanos, representa para nosotros ese hogar donde Dios quiere brindar esa tranquilidad
y esa paz, y ese gozo, y esa alegría. Ahora la pregunta que nos hacemos hoy, mis hermanos, es: ¿nosotros estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios que nos dice esto es lo que tienes que hacer y esto no lo hagas? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios que nos invita a nosotros a tomar decisiones frente a lo que Dios sí quiere que hagamos y a lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Qué tienes que hacer en tu huerto? ¿Qué tienes que hacer en tu familia? ¿Qué estás haciendo con el huerto que Dios te ha dado a ti? ¿Qué estás haciendo con el hogar que Dios te ha dado a ti? ¿Lo estás cultivando? ¿Lo estás labrando? Ahora la pregunta es: ¿qué ejemplo le estamos dando también a nuestros hijos, a las siguientes generaciones? ¿Por qué la sociedad está tan en decadencia, mis hermanos? ¿Por qué la sociedad no hay ejemplo? ¿Por qué? Porque los hogares se destruyen, se acaban muy fácil, porque no hay respeto, porque no hay nada, y los hijos crecen viendo ese ejemplo. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Que si nuestros hijos, las siguientes generaciones, no tuvieran un modelo para seguir, para ellos va a ser muy fácil hacer lo mismo o aún cosas peores. Dios nos ha establecido a nosotros un lugar para escuchar su voz. El huerto, mis hermanos, no solamente era el lugar donde vivía Adán y Eva. El huerto era el lugar donde se relacionaban con Dios. El huerto era el lugar donde Dios también se paseaba alrededor de ellos y mantenía una comunicación constante con ellos. El huerto es el lugar donde tú y yo, como hombres, como mujeres, como padres, como hermanos, como amigos, como familiares, reconocemos que todo ha sido dado por Dios y nos tenemos que seguir relacionando con Él. Descuidamos nuestra relación con Dios y podamos empezar a ver cómo descuidamos nuestra relación también con las personas con las que estamos en nuestro huerto. El Señor Jesucristo dice que Él les dijo: pueden comer libremente, pueden hacer libremente todo lo que Dios ha permitido, pero hay cosas que no se deben hacer. Hay cosas que definitivamente no podemos nosotros hacer porque van en contra de la voluntad de Dios. Si ya una persona se ha casado con alguien y tiene su hogar, ya no tiene por qué estar mirando en otros huertos. ¿Amén? Sí, dígalo duro, amén. Si ya Dios te ha puesto en tu huerto, si ya escogiste la persona con la cual Dios ha establecido ese huerto, ya no tienes por qué estar mirando en otros huertos. Ya no tienes por qué estar mirando la esposa o el esposo del vecino. Ya no tiene por qué estar mirando cómo están haciendo otros o haciéndolo allá ellos. Usted cuide su huerto. Y esto no aplica solo para hablar de infidelidad o de adulterio. Esto también implica a veces porque estamos pendientes de cómo viven otros y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. En mi país hay un dicho que cada quien mata sus pulgas como quiere. Usted mate las suyas. Usted manténgase enfocado en hacer las cosas en su hogar bien. Porque a veces estamos mirando qué hace el vecino y no estamos pendientes de nuestro huerto. Estamos criticando cómo el vecino hace o no hace y usted está dejando de hacer lo que usted tiene que hacer. El Señor les dijo: pueden comer libremente, hagan, disfruten de las bendiciones que Dios le ha dado. El huerto era un lugar donde Dios quería que ellos disfrutaran, mis hermanos. Y aquí me voy a meter en algo un poquito más complicado y más difícil de asimilar a veces. El hogar tiene que ser un hogar de gozo y alegría. Voy a volverlo a decir, a ver si alguien más se anima a decir amén. El hogar tiene que ser un lugar de gozo y alegría. Porque mucha gente a veces no cree en nosotros como cristianos de lo que hablamos acerca de Dios. Porque los hogares de muchos cristianos, mis hermanos, lejos de ser un hogar de gozo y alegría, parecen una batalla campal. Parecen, mejor dicho, los vecinos dicen: uy, allá están esos cristianos que están peleando. Sabroso. Porque su hogar tiene que ser un hogar de paz, un hogar de alegría. El Señor dijo: para que disfruten, deleítese con lo que tiene en su hogar.
Si tiene la nevera llena o si tiene la nevera vacía, deleítese con lo que tiene en su hogar. Si tuvo para estrenar, bien. Si no tuvo para estrenar, gócese con lo que tiene en su hogar. Porque a veces vivimos en los hogares un infierno, mis hermanos, porque estamos pensando en una cantidad de cosas materiales, en una cantidad de cosas secundarias, y no en disfrutar lo que puede hacer dentro de su hogar. Hay muchas formas, mis hermanos, en que nosotros los cristianos a veces dañamos nuestra felicidad porque nos enfocamos en cosas secundarias. Porque estamos mirando lo que tienen los que no dicen amar a Dios. Y mira, estoy como fulanito de tal y estoy como fulanito. No, usted enfóquese en lo que Dios te ha dado y disfruta lo que tienes hoy. Y alégrate con el huerto en el que Dios te ha dado, porque Dios te ha dicho todo está ahí para que lo disfrutes. Eres libre de comer todo lo que Dios ha puesto en bendición dentro de tu hogar. Los hogares deben ser hogares de bendición. Varones, los hogares deben ser un lugar donde usted anhele llegar, pero usted es responsable de que ese lugar sea ese lugar al que usted anhela llegar. Las mujeres deben que hacer de su hogar un lugar donde usted anhele recibir a su esposo, y no a ella llegó. Tiene que ser un lugar donde usted anhele recibir a su esposo, anhele llegar a ver a su esposa. Y obviamente, por ende, si todavía están los hijos en el hogar, anhele llegar a ver sus hijos. La vida de nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, debe ser una vida de gozo y de alegría. Ser cristiano no es para estar amargado. Ser cristiano no es supuestamente vivir de mártires, no. Tenemos la oportunidad de mostrar que Cristo nos ha hecho libres. Tenemos la oportunidad de mostrar que podemos vivir alegres sin necesidad de todo lo que el mundo ofrece, sin necesidad de alcoholismo, sin necesidad de drogas, sin necesidad de groserías. Podemos vivir felices sin necesidad de todo eso. Aquí están mis suegros. Y ellos saben que soy el mismo aquí, en la casa, en todo lado. Porque si uno es el mismo, no tiene a Cristo. Yo no necesito decir groserías para poder ser gracioso. El mundo necesita decir groserías para ser gracioso, yo no. El mundo necesita alcohol para poder estar bien, yo no. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque nosotros tenemos algo diferente. Y eso es lo que hace que usted tenga claro qué clase de huerto quiere para su vida. Y si usted tiene un huerto donde Cristo es la prioridad, Dios le va a dejar disfrutar de ese huerto. Dios le va a dejar disfrutar de las bendiciones. Y es Dios el que provee y el que bendice a su tiempo, y a cada quien le permite tener y hacer. Y gloria al Señor por lo que usted ha podido comprar, construir, hacer. Pero todo disfrútelo, dele gracias al Señor. Pero ojo, pero lo que Dios manda que lo hagas, no lo hagas. Y si Dios dice que algo no está bien, entonces por ahí no es. Y si Dios te establece principios de obediencia, entonces obedece a la palabra del Señor. Porque Dios es el que también nos está estableciendo. Para ellos era una sola cosa que no podían hacer, comer del árbol. Pero para nosotros hoy en día ya la lista se agrandó a raíz de eso. Pero es que yo no le hago mal a nadie. Pero envidias, odias, guardas resentimiento. Entonces nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero que mi hogar sea un huerto. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje o no? Y dice: no vuelvo a empezar. Su hogar tiene que ser un huerto donde Dios sea el que esté plantando, donde Dios sea el que esté regando. Y usted solo disfrute lo que Dios está haciendo y obedezca a lo que debe y no debe hacer en ese hogar. Ya Dios, los que ya somos casados, mis hermanos, Él es, con sus defectos, con sus virtudes, Él es. No lo piense más, no lo piense mucho. Es esa persona que Dios puso en tu vida, con el que tienes, mire, ya ahí se están dando palmaditas. Ánimo, le tocó conmigo. Ánimo, le tocó conmigo. Pero es esa persona que Dios ha puesto en tu vida,
Y ya si tienes ese hogar con la bendición de Dios, cuídalo. Y busquemos la manera. Esto es palabra, esto no es solo para ustedes, de mí para ustedes, es de Dios para mi vida también. Todos tenemos que cuidar el hogar que Dios nos ha dado. Y a veces lo que pasa es que dejamos que el tiempo pase, dejamos que las circunstancias avancen y empezamos a dejar de cuidar y de labrar. ¿Sí me voy a entender? Y ahí podemos estar corriendo el riesgo de desobedecer a Dios. El amor no se acaba, mis hermanos. Porque Dios es la fuente del amor. Porque Dios es amor. Así que no se acaba el amor. Lo que pasa es que descuidamos nuestra relación con Él. Si descuidamos nuestra relación con Él, podemos estar descuidando nuestra relación de pareja. Podemos estar descuidando nuestra relación con nuestros hijos. Podemos estar descuidando nuestra relación dentro de nuestro hogar. Ahora, si estás sola, si estás solo, si estás divorciado, separados, por las razones que sea, igual necesitas en tu huerto que sea Dios el centro de tu vida. Igual necesitas estar ahí. No es que porque estoy sola o estoy solo entonces puedo comer del árbol del prohibido porque estoy solo. No. El hecho que estés solo, que estés sola, significa que ahora con mayor razón le rindas cuentas al que te plantó ahí y le sigas dando cuentas del huerto que ahora eres tú con tus hijos o con tu familiar o con tu mamá Hay muchas cosas que pasan a veces en las familias de las cuales se nos salen de las manos, pero sigue siendo el huerto donde Dios te plantó. Y tu ejemplo importa para las siguientes generaciones. Tu ejemplo importa. ¿Amén? Amén. Voy a volverlo a decir, tu ejemplo importa. Amén. Lo que tú hagas en tu huerto va a afectar a alguien. ¿Cómo queremos que esos niños tengan hogares en el futuro? Pregunta, ¿cómo queremos que esos niños, esos jóvenes tengan hogares en el futuro? Si tu hogar es muy bueno, ojalá sean un ejemplo de tu hogar y tengan hogares muy buenos. Pero si tú has cometido errores, si tú has tenido cosas que no quieres, ¿quieres lo mismo para ellos? ¿Quieres que repitan las historias? 3, 4 matrimonios, 3 divorcios. ¿Queremos lo mismo para nuestros hijos? Entonces tenemos que darles ejemplo. Y aún si hemos fallado, aún si hemos cometido errores, aún si las cosas se nos han salido de las manos en algún momento, podemos tener la madurez, la entereza para hablar de esa verdad. Mira, yo perdí mi huerto, dañé mi huerto, las cosas no salieron bien en mi huerto, pero mi historia no tiene que ser la tuya. Ahora, en lo que tenemos como huerto, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y vamos a buscar nuestra relación con Dios. Y si Dios dice, de todo esto pueden disfrutar, pero de esto no, pues no. Era sencillo, ¿no? Pueden comer de todo, pero de este no. Eso era todo. Mis hermanos, eso era todo. Y una mordidita, ¿eso cuánto daño causó? Una mordidita de ese árbol del conocimiento del mal nos tiene a la humanidad hecha un caos. Pero Cristo vino para restaurar. Cristo vino para poner en orden. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Cristo vino a hacer que esos hogares vuelvan a ser un huerto en el Edén. Cristo vino, mis hermanos. No somos cristianos solamente para venir a sentarnos en una banca y darnos aquí consuelos. No, somos cristianos para vivir una vida cristiana en nuestros hogares, en nuestros huertos. Allá ame a sus familiares, ame a su prójimo, sea ejemplo para otros, sea luz en donde usted vaya. Disfrútenlo poco, disfrútenlo mucho, pero háganlo para la gloria del Señor. Si tienes mucho, disfrútalo. Si tienes poco, dale gracias al Señor de lo poco que tienes y sé un buen administrador de ese huerto. Los miércoles estamos en el taller de finanzas, pero los que han venido, que son muchos, saben que más que finanzas estamos hablando de mayordomía, de responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. Y Dios no solo nos da finanzas, somos administradores, mayordomos de nuestros hogares. Somos administradores, varones, somos administradores de esa esposa. Mujeres, son administradores de ese esposo. Es que él
cambie, que ella cambie. No, cambiemos. Cada uno tiene que mejorar. Y somos administradores de esos hijos. Son prestados, mis hermanos. Los que no se habían enterado, les traigo esa noticia. Los que son papás y no se habían dado cuenta, son prestados, no son suyos. Le pertenecen a Dios. Son prestados. Un día, bueno, pero usted es administrador de sus hijos. Usted es mayordomo de sus hijos. Y mientras estén bajo su cuidado, bajo su, llamémoslo así, bajo su nidito, usted es administrador de ellos y de darles un buen ejemplo. Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. ¿Sí sabía eso, verdad? Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestros sermones, que de nuestra bla 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 o regaños. No, eso no ayuda mucho. Ejemplo, denles ejemplo. Usted les puede decir de todo. Mire, llega un momento en que usted le está hablando a sus hijos y ellos están por allá en un videojuego en la casa. Ellos están en otra cosa. Pero si usted les da ejemplo, ellos van a ver su ejemplo. Puede pegarles, puede decirles, puede deshacerles, pero si no le da ejemplo, va a ser muy difícil. Es el ejemplo el que va a marcar la pauta en ellos. Cuidar y labrar su huerto. Y eso es una responsabilidad, mis hermanos. Es una responsabilidad. Y es algo que requiere esfuerzo, requiere diligencia, no se da por sí solo, no pasa mágicamente. Es que yo voy al ayuno y yo voy a la oración. Sí, venga, ayune, ore, pero vaya a la casa y dé ejemplo. Porque a veces somos buenos como cristianos para excusarnos todos de que venimos a la iglesia, venimos a orar, pero no hacemos las tareas ya. Usted viene aquí, ora, se fortalece, se llena de palabras, se llena de la bendición de Dios, pero sale a su casa a poner en práctica lo que ha aprendido o la fortaleza que recibió en la oración o lo que sea que usted es para ponerlo ya en práctica. No va a pasar mágicamente, mis hermanos. Requiere un esfuerzo. Y vuelvo y le digo, ese que lo labrara y lo guardara, no había pecado todavía. O sea que es una responsabilidad, es un mandato de Dios que dio para cuidar el huerto que Él había puesto en nuestras vidas. Entonces dice el último versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. No comerás. Pastor, un mordisquito así chiquitico. No comerás. Bueno, es que es una gotica así. No. Miren, no sabemos si ellos fallaron comiéndose todo el fruto o solo un mordisco. Pero lo que sea que comieron fue suficiente para dañar todo. Pastor, pero es que es una cosita de nada. Y decía un pastor en Colombia que conocimos con mi esposa hace muchos años, decía, ese pecadillo pequeñillo que te lo comes de un mordisquillo te lleva al infiernillo. No tiene que ser que usted haga las cosas terribles. Si el Señor dice no, es no. No lo haga. ¿Para qué? ¿Para qué buscar lo que no se le ha perdido? ¿Para qué meternos en situaciones donde lo único que traemos es más problemas? Ahí dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿murieron de una vez en el acto? No, pero perdieron la relación que tenían con el Señor. Y obviamente no estoy adelantando al capítulo donde se habla exactamente de este momento. Pero lo que sí sabemos es que murieron porque la muerte que ellos tuvieron es que uno, ya no tenían acceso al árbol de la vida. Segundo, fueron echados del huerto. Tercero, su relación con Dios, que era lo más importante, se había desconectado. Nuestra muerte no es que muramos físicamente, mis hermanos. La verdadera muerte es vivir sin Dios. La verdadera muerte es una eternidad sin Cristo. Esa es la verdadera muerte. Porque todos un día aquí vamos a colgar los tacos. Todos un día vamos a morir.
Pero ese no es el problema, esa no es la muerte verdadera. La muerte es una eternidad sin Dios. El pecado nos destituye a nosotros de una relación eterna con Dios. Y solo Cristo puede restaurar eso. Solo Cristo es el camino a reconectarnos con esa verdad. Entonces dice la palabra del Señor: no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Cuando nosotros lastimamos nuestro huerto, mis hermanos, cuando pecamos, hace exactamente por nuestro huerto, mis hermanos, traemos muerte a nuestro hogar. ¿Hay misericordia? Sí. ¿Hay restauración? Sí. ¿Dios es fiel y justo para perdonar? ¿Dios perdona? ¿Dios ayuda? Pero las consecuencias a veces se tienen que asumir. ¿Es verdad? Tristemente, cuando hemos pecado en nuestros hogares, cuando lastimamos nuestros hogares, cuando las cosas andan, Dios puede ayudarnos, Dios puede perdonarnos, Dios puede ayudar a levantar las cosas, pero a veces el daño y las consecuencias son tan grandes que hay que asumirlas por a veces un buen tiempo. Y eso no aplica solo para el hogar como pareja, eso aplica a nivel individual en todo. Jóvenes, están solteros, solteras aquí. Nosotros no piensen que el mensaje es solo para los casados o para las parejas. Si el Señor dice no coma de ese fruto, no lo coma, porque el día que comas asumirás las consecuencias. Asumirás lo que viene después de haberle fallado a Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Vale la pena? Tenemos que tomar decisiones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo le doy el tiempo y le doy el momento para que usted reflexione sobre el mensaje. Piense acerca de su huerto, no importa si usted es soltero, soltera, joven. Piense de su huerto como hija, como hijo, como parte de un hogar. Si usted es solo o sola, si usted vive solo o vive sola, piense en su vida como ese huerto. Y piense si aún estando solo o sola, hay áreas de su vida que usted está comiendo del fruto que no debe comer, desobedeciendo a Dios. No importa si usted es soltero, soltera, separado, separada, tienes un huerto que hay que cuidar y donde Dios te ha dado libertad de estar en él, pero necesitas desesperadamente obedecer el mandato del Señor y no probar el pecado, no tocarlo, no acercarte a él ni siquiera. No buscar que tal vez un pequeño bocado, un pequeño mordisco haga que tu vida muera espiritualmente. Y si tú eres casado, casada, tienes tu hogar, tu familia, tus hijos, si aún estás levantando tus hijos pequeños, jóvenes, adolescentes, creo que es un mensaje que hoy nos recuerda que tenemos una responsabilidad. Y podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre Santo, a ser ese ejemplo, a ser ese esposo de testimonio, a ser esa esposa de testimonio. Ayúdame a darle ejemplo a mis hijos, a mis hijas. Ayúdame, Señor, a mantener ese huerto labrado, cuidado, ordenado por ti, Señor. Aún si eres ya un adulto, tu hogar ya está grande, tus hijos ya están grandes, con mayor razón ese huerto ahora es esa esposa, ese esposo, para seguirlo guardando, para seguirlo labrando, para seguirlo cuidando. Cual sea el caso de nosotros, Señor, hoy lo ponemos todo delante de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, si tal vez hemos descuidado nuestro huerto, hemos dejado de cuidarlo, de labrarlo, hemos estado más pendientes de los huertos de otros. Hemos estado más atentos tal vez a lo que pasa al vecino que a mirar a mi propio huerto, mi propia realidad. Señor, perdónanos si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra relación contigo, nuestra relación de hogar, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación de hermandad, Señor. Tú nos has dado todo, Señor. Tú has provisto todo.
Tú has dado la provisión y aún el sustento para esa provisión, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles como tú eres fiel. Ayúdanos a mantenernos íntegros como tú eres íntegro, bendito Rey, Señor. Permítenos, Señor, seguir adelante sin desmayar. Ayúdanos a cuidar el huerto que tú nos has dado, Padre Santo. Y ayúdanos a no tocar el pecado. Ayúdanos a no tocar, Señor, lo que tú nos has mandado, que no debemos hacer, Señor. Permítenos vivir en santidad y vivir para tu gloria, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a cuidar el huerto que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, a no dejar a un lado tus recomendaciones, tus consejos, tus mandatos, cuando tú lo has hecho todo para nuestro bienestar. Padre, yo te ruego por tu iglesia hoy aquí en este lugar, por cada uno de los que estamos aquí presentes, para que este mensaje nos haga pensar, nos haga reflexionar y nos haga tomar decisiones para mejorar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, para darle un ejemplo a estas futuras generaciones de que aún es posible, Señor, tener hogares en bendición, tener hogares, Señor, llenos de ti, llenos de tu amor, que le podamos gozarnos y deleitarnos, Señor, en tus bondades y en tus bendiciones. Muchas gracias, bendito Rey. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén.